Muy buenas noches, estimado ciudadano Salazzi Maximiliano. Solazzi. Solazzi. Bueno, perdón. Maximiliano, ¿vale? Bienvenido a este recinto legislativo, estimado ciudadano. Voy a obviar la lectura de la propia convocatoria en acuerdo con la comisión y vamos a hacer un tema fundamental que es explicarte cómo va a ser la entrevista. Tienes 10 minutos para exponer por qué quieres ser comisionado del InfoDF y también para exponer todo lo que tú quieras de manera libre en materia de transparencia y rendición de cuentas en lo que tú creas que es pertinente que sepamos para que ocupes este cargo de comisionado ciudadano del InfoDF. Posteriormente, los diputados aquí presentes podremos hacerte preguntas de izquierda a derecha en un tiempo máximo de 3 minutos. En esta urna, preguntas de sociedad civil y de académicos, de gente interesada en materia de transparencia, depositó sus preguntas vía el portal de internet, en la cual te lo haremos llegar para que lo saques y obviamente puedas contestar las preguntas de sociedad civil. En eso tendrás un tiempo no mayor a 5 minutos para poder hacer tus respuestas pertinentes. Después se instruirá a la comisión, al secretario técnico de la comisión, a que te invite a salir respetuosamente de este salón de sesiones. Si queda claro o hay alguna duda. Todo claro, gracias. Todo claro. Maximiliano, tienes el uso de la palabra hasta por 10 minutos y estamos a la escucha de tu ponencia. Muchas gracias. Buenas noches, tenga todos ustedes. Es un honor para un servidor dirigirme a ustedes, distinguido diputado presidente y distinguidos diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En pleno ejercicio de mis derechos políticos y civiles y en atención a la convocatoria pública, me permito exponer en esta comparecencia la propuesta de mi plan de trabajo, así como mis conocimientos técnicos, la experiencia profesional y académica, elementos que someto a sus amables atención y consideraciones. De igual forma que toda la documentación requerida en este proceso de elección, agradeciendo de antemano la atención de recibir mi postulación y en su caso honrarme con tan alta designación. A continuación les presentaré la propuesta dividida en 3 rubros. Primero, una breve presentación personal sobre aspectos fundamentales como la formación académica, experiencia profesional, asimismo manifestar mi compromiso e integridad en las materias referentes a la convocatoria. Punto 2. Un diagnóstico de la situación actual del InfoDF y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en la Ciudad de México, reconociendo los problemas y obstáculos. Punto 3. Los objetivos y línea de acción al ocupar el cargo de comisionado ciudadano. Empezaré con el punto 1, una presentación personal. Me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a ustedes esta noche, con la grata disposición a presentarme. Mi nombre es Maximiliano Solazzi. Como pueden observar y entender de mi nombre y mi acento, soy de origen extranjero, pero quisiera puntualizar, desde hace años, orgullosamente mexicano. En el mismo periodo que obtuve mi carta de naturalización y por ende me volví ciudadano mexicano, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mejor conocido como InfoDF, y así convertirme en servidor público de esta gran ciudad. Me defino un decidido promotor de valores y principios en la sociedad, con vocación de servicio, una persona orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos. Desde hace casi 7 años asumí responsablemente y con gran compromiso el trabajo de servidor público en el InfoDF, abierto al aprendizaje de nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio.
Convencido de la frase del filósofo griego Platón, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. De hecho, en estos años me he dedicado a trabajar y estudiar al mismo tiempo y así obtener el título de licenciado en Administración Pública con mención honorífica, el grado de maestro en Administración Pública con mención honorífica y actualmente sigo estudiando un doctorado en Administración y Políticas Públicas. Con respecto a mi experiencia, cabe mencionar también que tengo experiencia como catedrático en la asignatura de Metodología y Técnicas de Investigación. Y con respecto a mi experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuenta y gobierno abierto, cuento con constancia de acreditación y participación en múltiples cursos, talleres, seminarios, asimismo un diplomado en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales por la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Cabe mencionar que en el instituto me he desempeñado en diferentes áreas y cargos en los cuales he podido aprender mucho, así como aportar mis conocimientos y experiencia previa, desde la capacitación a través de la impartición de cursos presenciales sobre la protección de datos personales en la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, al desarrollo de proyectos de tecnologías y aplicaciones web en la Dirección de Tecnología de la Información. Adicionalmente, con el cargo de asesor de un comisionado ciudadano, trabajando en asuntos relacionados con el Pleno, como la resolución de los recursos de revisión. Actualmente me encuentro adscrito en el área de evaluación, estudios y gobierno abierto, con actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Tengo más de 15 años de experiencia en tecnología de la información. Al respecto, me permito mencionar algunos proyectos realizados en materia de tecnología en el Instituto. Actualmente trabajo en conjunto con el área de tecnologías en el desarrollo del nuevo sistema de consulta pública del Infomex. El año pasado desarrollé en conjunto con el órgano interno de control el sistema Declara InfoDF, el sistema electrónico para la presentación de la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, la famosa 3D3, sistema actualmente utilizado tanto en el InfoDF como en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, he desarrollado el Sistema de Información Estadística del Instituto, he trabajado en conjunto con el Sistema Nacional de Transparencia para el portal Sistemas de los Recursos de Revisión Relevantes del país. Voy a pasar al punto 2, un diagnóstico de la situación del InfoDF y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en la Ciudad de México. Estoy firmemente convencido que hay que conocer el pasado para explicar el presente y así construir el futuro. En este caso me refiero al futuro y los retos que deberá enfrentar a partir de este año el nuevo instituto, y también para entender el contexto en el cual se desenvuelve el desarrollo del plan de trabajo que a ustedes propongo. Justo el año pasado se cumplieron 40 años de la reforma constitucional, en la cual se reconoció el derecho a la información. Todo empezó en el 1977 a través de una sencilla adición en el artículo 6 constitucional. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Con este enunciado, México entró en un proceso de reconstrucción con nuevos horizontes en el paradigma de la información. La primera disposición normativa que refería un derecho relacionado con la información de interés público. Sin embargo, no se tuvieron leyes reglamentarias hasta la década del 2000, periodo en el cual se expidieron diferentes leyes en la materia, tanto a nivel federal como estatal. Como diferentes reformas constitucionales, se creó el IFAI, ahora INAI, y los 32 órganos garantes estatales de la transparencia.
todos con autonomía constitucional, entre los cuales propiamente el actual InfoDF. En el 2016, el InfoDF conmemoró 10 años de existencia. Durante todos estos años logró vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuenta en la Ciudad de México. Un organismo consolidado con capacidades técnicas que desde su inicio ha permitido garantizar derechos y libertades en esta ciudad, gracias también al esfuerzo y valioso apoyo de todos los servidores públicos de la Ciudad de México, así como de todas las unidades de transparencia y también de las ciudadanas y ciudadanos. Quisiera hacer énfasis en la magnitud del trabajo a lo que se enfrenta cada día el InfoDF, un instituto relativamente pequeño si consideramos el número total de sus trabajadores, con actualmente 202 plazas de estructura. Asimismo, debemos recordar que en la última década los sujetos obligados de la Ciudad de México pasaron de poco más de 60 a los actuales 146. Esto quiere decir el doble, más del doble. Y últimamente se incorporaron propiamente 21 sindicatos. Del 2004 a la fecha, en la Ciudad de México se recibieron más de 1 millón de solicitudes y de 2004 a la fecha el InfoDF resolvió más de 20.000 recursos de revisión. Voy al último punto, las líneas de acción. Con base a las atribuciones de los comisionados ciudadanos, propongo lograr los siguientes objetivos y líneas de acción. Una inmediata reestructuración institucional que permita cumplir con la disposición legal de transitar a un sistema de 7 ponencias, tanto para la atención de los recursos como de las denuncias y procedimientos en general. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para la conformación del nuevo sistema local anticorrupción. Será necesario contar con una infraestructura tecnológica que permita respaldar la operación del sistema Infomex, así como la Plataforma Nacional de Transparencia. Como se establece en el artículo 95 de la Ley de Transparencia, el Instituto deberá contar con un Consejo Consultivo Ciudadano, un órgano colegiado de la sociedad civil que realizará actividades de coordinación y planeación en el mismo instituto. Según el artículo 58 siempre de la Ley de Transparencia Local, se deberá implementar el Servicio Profesional de Transparencia de Carrera, fortalecer la política de transparencia proactiva, así como potenciar los mecanismos de gobierno local, reforzar la capacitación entre los sujetos obligados con una mayor atención a los nuevos sujetos obligados como los sindicados. En fin, vigilar que el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, derivado de los sismos del 7-19 de septiembre, y así como las próximas elecciones políticas se realicen bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Concluyo. La Ciudad de México se encuentra actualmente en un proceso de profunda transformación que sin duda impactará en el instituto, como por ejemplo la conformación del sistema anticorrupción local, que pondrá la capital del país al centro de la vanguardia en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Para mí sería un honor, un gran orgullo formar parte del nuevo pleno del instituto. Actuaré en todo momento con la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios personales. Trabajaré para reforzar y fortalecer esta gran institución, para seguir siendo un referente tanto a nivel estatal como nacional e internacional, para que los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de datos personales en la Ciudad de México sigan manteniéndose fuertemente arraigados en la población actual y para las próximas generaciones. Sin más por el momento, les agradezco toda su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos a la ronda de preguntas. Comenzaríamos de izquierda a derecha y al final le vamos a pedir que saque una pregunta de la urna, que son preguntas hechas a través del micrositio. Diputado Alfonso Sales del Real.
Gracias, diputado Corchado, maestro Solazzi. Hemos escuchado con atención su presentación, ponencia, propuesta. Hemos asimismo analizado el currículum que nos ha hecho llegar. Y de manera puntual yo le preguntaría ¿en qué sentido propiciaría usted la armonización de las disposiciones aplicables al Info Ciudad de México con las disposiciones ya decretadas por el título sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de buen gobierno y buena administración? Por su respuesta, gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Diputada Dunia. Muchas gracias, Maximiliano, bienvenido. Gracias. Son dos preguntas que me gustaría hacerte. Sobre todo por tu perfil, que es como más de sistemas y demás. ¿Qué podría hacerse para involucrar en involucrar a los jóvenes en esta cultura de acceso a la información pública? O sea, ¿cómo hacer para que también los jóvenes y las nuevas generaciones, ¿no?, los millennials, también hagan conciencia de la importancia del derecho a la información, pero sobre todo de la importancia de la protección de sus datos personales? Me parece fundamental. ¿Qué acciones implementarías o qué acciones tú crees que deban de implementarse para tener este acercamiento con los jóvenes, ¿no? Y el segundo punto que me gustaría preguntarte, sobre todo por tu formación, es ¿qué indicadores de resultados y gestión establecería en el InfoDF para que pueda ser evaluado de manera constante? Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo haría la siguiente pregunta. Ya le he realizado a algunos otros postulantes el día de hoy. En cuestión de difusión de la cultura de la transparencia y del derecho a la sociedad para la información, ¿qué acciones propondrías inéditas a realizar para que este derecho lo ejerzan, vuelvo a insistir, si me permiten la expresión, el ciudadano de pie y no solamente profesionales especializados, investigadores, periodistas, sino que sea más de uso cotidiano de la población en general? Muchas gracias. Te pediríamos ahora que tomaras una pregunta de la urna. ¿Es el derecho de acceso a la información gratuito? Tendrías hasta 5 minutos para dar respuesta a las preguntas. Adelante. Ok. Pasaré a la primera pregunta del diputado Suárez del Real. ¿En qué sentido se podría propiciar la armonización del artículo sexto constitucional con, digamos, las acciones y las normatividades relacionadas con el instituto, en específico del buen gobierno y de la buena administración? El artículo sexto constitucional nos da, digamos, las bases fundamentales del derecho de acceso a la información y, en consecuencia, las bases y principios fundamentales para el buen gobierno y la buena administración. Todas las normatividades que derivan, digamos, de la Constitución, tanto a nivel nacional, federal que estatal, se deben apegar a la normatividad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 6 en específicos es la base fundamental que regula propiamente el derecho de acceso a la información pública. De hecho, todo empezó del artículo 6 constitucional, como mencioné en mi exposición. En el artículo 6 se define qué es la información pública, que debe ser accesible a toda persona. Y entonces el buen gobierno se debe apegar estrictamente a los principios que se establecen y a las definiciones que nos da de información pública, toda la información que genera, administra y que se encuentra en posesión de los sujetos obligados. Un buen gobierno, si lo queremos ver, digamos, de una perspectiva de transparencia, rendición de cuentas, el buen gobierno, digamos, debe caracterizarse en acciones y políticas públicas que vayan encaminadas propiamente a estos principios de transparencia, de máxima publicidad, de rendición de cuentas, de gobierno abierto, digamos, políticas que en su conjunto nos permiten tener un buen gobierno, una buena administración, porque es importante mencionar que sin transparencia no hay democracia. La transparencia es democracia. Entonces, un buen gobierno debe ser con buenos gobernantes, buenos políticos que fomenten propiamente el principio de transparencia, rendición de cuentas y hoy en día la apertura gubernamental con propiamente los principios de gobierno abierto. Como segunda digamos, fases de pregunta, me relaciono a la diputada Dunia. Como primer pregunta, ¿cómo hacer que los jóvenes, los famosos millennials, se acerquen al derecho de acceso a la información pública, a la protección de los datos personales? Digamos que de una parte la pregunta se podría contestar de un punto de vista normativo. La misma ley de transparencia local obliga tanto a los sujetos obligados como el instituto mismo a fomentar la cultura de la transparencia de igual forma que la protección de los datos personales. Y asimismo, digamos, es necesario fomentar en las escuelas la cultura de la transparencia y protección de datos personales. Ahora, de manera muy específica, ¿cómo se puede propiciar el interés de estos jóvenes? Digamos que hoy en día los jóvenes son muy apegados a las tecnologías. Entonces, la idea es, a través de portales de Internet, redes sociales, digamos, utilizar, yo diría, el principio del gobierno abierto, aprovechamiento de la tecnología. La segunda pregunta, ¿qué indicadores de resultados utilizarían el InfoDF? Indicadores que seguramente nos permiten evaluar el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de los objetivos institucionales. En este sentido, indicadores de gestión, indicadores de resultados. Como última pregunta, con respecto al diputado Corchado, la difusión de la cultura de la transparencia, ¿qué acciones propondría para que este derecho no sea limitado a una élite? De hecho, estoy totalmente de acuerdo que las estadísticas nos confirman que hoy en día la mayoría de las solicitudes son realizadas por personas que tienen título de licenciatura o de posgrado, asimismo de investigadores, periodistas. Entonces, en este sentido, se podría afirmar que el derecho de acceso a la información pública hoy en día es sumamente limitado, no mucho en el conocimiento, sino más bien en su utilizo. Mucha gente desconoce, yo lo he visto en mi experiencia personal, cuando doy clase a los alumnos, cuando hablo con amigos, veo que mucha gente desconoce el poder que tiene, por ejemplo, una solicitud, desconoce
los mecanismos de funcionamiento de una solicitud de transparencia, acceso a la información pública o de protección de datos personales. Entonces, la única forma es mejorar la vinculación con la sociedad. Hoy en día en el instituto existe la dirección de vinculación con la sociedad, muy activa. Si queremos de manera más eficaz y efectiva propiciar que, digamos, un mayor número de personas utilice y tenga conocimiento del acceso a la información pública, hay que organizar eventos públicos, cursos, diplomados, mesas de diálogos, reuniones y de manera muy específica se podría ir directamente a las escuelas, a los centros universitarios. Digamos, la idea es mejorar seguramente la vinculación con la sociedad. Paso a la última pregunta. ¿El derecho de acceso a la información es gratuito? Digamos que la ley nos dice que el derecho de acceso a la información es gratuito. Lo que sí no es gratuito, digamos, es su reproducción, en el caso de la información, cuando el solicitante solicita información, por ejemplo, por copia certificada o copia simple, o en el caso de costo de envío, cuando se requiere recibir la información en un domicilio específico. Entonces, contestando de manera muy directa a la pregunta, el derecho de acceso a la información sí es gratuito. Lo que no es gratuito podría ser, digamos, los costos de reproducción y de envío. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Maximiliano. Instruyo a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Secretaría Técnica a que a nuestro entrevistado lo acompañe fuera de este salón de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.